Nuestra historia nos lleva a los corredores de mármol frío y a los jardines soleados de la Ciudad de México, para conocer a un hombre que se creía el mismísimo rey de la selva de asfalto, Hernán Castillo. Antes de que el destino interviniera con su mano de hierro, Hernán era una fuerza de la naturaleza, un titán empresarial cuyo nombre era susurrado con una mezcla de miedo y admiración. No solo construía edificios, erigía imperios sobre las cenizas de los sueños ajenos, con un corazón tan impenetrable como el acero de sus construcciones. Pero el destino, el destino tiene un sentido de la ironía cruel. Un único instante, un parpadeo con el sonido de metal retorciéndose, y el hombre que movía el mundo con una llamada telefónica fue encadenado a una silla de ruedas. Sus piernas, antes tan firmes en el camino hacia el poder, ahora inertes e inútiles. La paraplegia lo aprisionó en su propia fortaleza de lujo, transformando su mansión en una jaula de oro donde el eco de su antigua gloria lo acechaba en cada momento de silencio. En aquella mañana específica, el sol de la Ciudad de México se derramaba sobre la capital, pero para Hernán el mundo era solo una paleta de cenizas y desesperación. Después de meses agotando a los mejores especialistas que su dinero infinito podía comprar, cada uno de ellos pronunciando la misma sentencia fría y médica, se aferraba al último hilo de esperanza, un rumor, una leyenda urbana sobre un niño en el corazón del bosque de Chapultepec, un muchacho que, según decían, podía obrar milagros. El antiguo Hernán se habría reído, habría aplastado tal fantasía con su escepticismo implacable. Pero este nuevo Hernán, el hombre quebrado, cuya fortuna no podía comprar el movimiento de un solo dedo del pie, estaba desesperado. Fue esa desesperanza la que lo llevó, empujado por su asistente silencioso, por los senderos de tierra del vasto parque, un lugar que solo conocía por sobrevolarlo en su helicóptero. Ahora, al nivel del suelo, entre los árboles antiguos y la risa de niños que corrían libres, se sentía vulnerable, expuesto, un rey destronado en busca de una magia en la que su alma cínica se negaba a creer, pero que su cuerpo clamaba en agonía. Y allí, bajo la sombra generosa de un ahuehuete milenario, cuyas raíces parecían beber de la propia historia de México, lo vio. No era una aparición celestial, ni una figura envuelta en luz, sino apenas un niño, quizás de 10 años, sentado con las piernas cruzadas en la hierba, dibujando figuras en la tierra con una ramita. Vestía ropas sencillas, gastadas, pero limpias, y tenía una serenidad que contrastaba violentamente con la tormenta que rugía dentro del alma de Hernán. Mientras su asistente empujaba la silla de ruedas para acercarse, crujiendo suavemente sobre las hojas secas, Hernán sintió una ola de escepticismo que casi lo ahoga. ¿Era este su milagro? Un muchacho delgaducho que apenas había notado su aproximación. Preparó su oferta, la única herramienta que siempre había usado para doblegar el mundo a su voluntad. Mentalmente calculó las cifras, comenzando con 10 millones de pesos, quizás 20, lo que fuera necesario. El precio de la dignidad de volver a caminar no tenía límites. Sin embargo, cuando estaban a pocos metros, el niño levantó el rostro y el mundo de Hernán Castillo dejó de girar. Sus ojos, de un castaño oscuro y profundo, no contenían la inocencia de un niño. Eran pozos de sabiduría antigua, espejos que reflejaban no la imagen del magnate poderoso, sino el cascarón de un hombre consumido por su propia arrogancia. Hernán se sintió desnudo, diseccionado por aquella mirada que parecía conocer cada pecado que él había cometido, cada vida que había aplastado en su ascenso. La voz de Hernán, acostumbrada a dar órdenes que hacían temblar a juntas directivas, salió como un susurro ronco, una súplica patética. Extendió la mano, no hacia el niño, sino hacia el maletín que su asistente llevaba.
el símbolo de su poder ahora inútil. Yo he oído que puedes ayudar, comenzó, la humillación ardiendo en su rostro. Pagaré cualquier precio, 20 millones de pesos. Ahora, solo ayúdame. El niño, cuyo nombre aún no sabía que era Gabriel, no miró el maletín. Su mirada permaneció fija en la de Hernán, y un silencio pesado se instaló entre ellos, roto solo por el canto lejano de un pájaro. Entonces, con una voz clara y firme, que no pertenecía a un niño, respondió: «Su dinero es solo papel manchado de dolor, señor Castillo. No puede comprar lo que usted perdió». Hernán retrocedió como si hubiera sido golpeado. El niño sabía su nombre. «¿Cómo...?» Antes de que pudiera terminar, Gabriel continuó, y cada palabra era un clavo en el ataúd de la conciencia de Hernán. «Puedo curar sus piernas, pero la cura tiene un precio que no se mide en pesos, se mide en memoria. ¿Recuerda la colonia La Esperanza, señor? Las 412 casas que sus tractores derribaron para construir una torre de vidrio hiego. La cura para su cuerpo comienza con la cura de la herida que usted abrió en aquellas familias. Reconstruya lo que destruyó. Devuelva la esperanza que robó. Haga eso, y quizás vuelva a caminar». El viaje de regreso del parque fue una tortura silenciosa, un infierno helado que se instaló en el alma de Hernán Castillo. Cada sacudida de la silla de ruedas parecía una burla, cada mirada de lástima de los transeúntes era un puñal en su orgullo ya destrozado. Era un león enjaulado, rugiendo por dentro con una furia impotente. Como aquel niño, aquel mocoso insolente, osaba arrastrar del fondo de su memoria el nombre que tanto se había esforzado por enterrar bajo toneladas de hormigón y contratos. La Esperanza. El nombre en sí era una broma de mal gusto. Recordaba ahora, no como quería, sino como realmente había sido. Los rostros manchados de polvo, el llanto de las mujeres, la mirada desafiante de los hombres mientras las máquinas avanzaban. Él lo había clasificado como progreso, el costo inevitable para erigir un monumento a su poder, y ahora un muchacho con ojos de juez lo chantajeaba con eso. La humillación era tan abrumadora que casi dio la orden de que sus guardaespaldas encontraran a la familia de aquel niño y la aplastaran, como siempre había hecho. Fue entonces cuando lo sintió, un pinchazo, un calor tenue, casi imperceptible, en la pantorrilla derecha. Al principio pensó que era un espasmo, un truco de su mente desesperada. Pero entonces vino de nuevo, una corriente eléctrica débil, un susurro de vida en un desierto de nervios muertos. Era real. Y con esa percepción, el odio dio paso a un terror helado. El milagro era real. Y su precio también. De vuelta a su santuario de vidrio y acero en la cima de la Ciudad de México, el mundo de Hernán parecía diferente. El lujo que antes lo confortaba, ahora lo asfixiaba. Cada objeto de arte pareciendo un trofeo de una guerra vacía. La sensación en su pierna persistía, un recordatorio constante y pulsante de la encrucijada en la que se encontraba. Pasó horas en silencio, la mirada perdida en el horizonte contaminado de la ciudad que él llamaba suya. Entonces, con una determinación fría que lo sorprendió incluso a sí mismo, convocó una reunión de emergencia del Consejo. Allí, frente a los hombres que eran sus generales, los arquitectos de su imperio depredador, dio la orden. En su silla de ruedas, posicionado en la cabecera de la larga mesa de caoba, su voz sonó como una piedra al romperse. El proyecto Titanium Spire está cancelado. Permanentemente. La sala, antes llena de murmullos serviles, se sumió en un silencio de asombro. Ricardo Vargas, su vicepresidente y el más ambicioso de sus tiburones, fue el primero en levantarse, el rostro una máscara de incredulidad y furia. «Hernán, has perdido el juicio. Estamos hablando de miles de millones, contratos, inversores, la reputación de la empresa». La rebelión fue instantánea, un motín corporativo.
Lo acusaron de estar mentalmente afectado por el accidente, de actuar por sentimentalismo. Pero en los ojos de Hernán no había locura, solo una resolución de hierro. Estaba quemando los puentes, volando el camino a sus espaldas, movido por una promesa hecha a un niño en un parque y por el pinchazo de esperanza en su pierna muerta. Aquel día, Hernán Castillo declaró la guerra contra sí mismo. El mundo financiero, una bestia que Hernán conocía y dominaba, se volvió contra él con una furia salvaje. Las acciones de Castillo Corp se desplomaron como una piedra, aniquilando miles de millones en valor de mercado en cuestión de horas. Los canales de noticias 24 horas exhibían su rostro en pantallas divididas junto a gráficos en caída libre, con analistas de trajes caros debatiendo su sanidad mental. Un colapso nervioso, decía uno. Suicidio corporativo, sentenciaba otro. Sus rivales, oliendo la sangre en el agua, comenzaron a rondar, intentando robar sus contratos y a sus mejores empleados. Ricardo Vargas, ahora su enemigo declarado dentro de la empresa, filtraba información a la prensa, pintando el retrato de un líder errático y enfermo, incapaz de gobernar. Pero Hernán, por primera vez en su vida, era indiferente al clamor del mercado. Encerrado en su oficina, había transformado el cuartel general de su imperio en un centro de operaciones para una única misión: encontrar a las familias de la esperanza. Mapas de la ciudad cubrían las paredes de vidrio. Un equipo de investigadores privados, los mejores que el dinero aún podía pagar, trabajaba día y noche. Él mismo se sumergía en archivos antiguos, y los números de expedientes de desalojo se transformaban en nombres, en historias. Jiménez, Reyes, Soto, cada apellido una cicatriz en su conciencia. La sutil vibración en su pierna, ahora un calor más constante, era su único combustible, la prueba de que este camino de locura quizás fuera el único que lo llevaría a la salvación. Después de semanas de búsqueda implacable, sus investigadores encontraron el primer núcleo de familias reasentadas, hacinadas en un barrio olvidado en la periferia este de la ciudad, un laberinto de calles sin asfalto y casas sin terminar. Contra todos los consejos, Hernán fue hasta allí. Su furgoneta negra y adaptada, un vehículo de lujo que parecía una nave espacial en aquel escenario de pobreza, a duras penas conseguía pasar por las calles estrechas. Cuando descendió, ayudado por su asistente, el silencio que se hizo fue pesado, hostil. La gente salió de sus casas, no con curiosidad, sino con un desprecio endurecido por el tiempo. Una mujer de mediana edad, con el cabello canoso, recogido en un moño severo, y ojos que ardían con una furia antigua, se plantó frente a él. Su nombre era Elena Morales, y había sido la líder no oficial de la Asociación de Vecinos de la Esperanza. ¿Qué ha venido a hacer el buitre en medio de los huesos que dejó atrás?, preguntó ella, la voz cortante como un cristal roto. Hernán intentó hablar de su plan, de reconstruir, de compensación, pero sus palabras eran engullidas por el desprecio de ella. ¿Crees que puedes arreglar esto con dinero?, rió ella, un sonido sin alegría. No solo nos quitaste nuestras casas, Castillo. Mataste nuestra comunidad, mataste el almacén de mi padre, la escuelita de doña Sofía, el jardín donde enterramos a nuestros muertos. Nos esparciste como polvo y ahora vienes a hablar de reconstruir. Vete, tu presencia aquí es un insulto a nuestra memoria. Hernán se quedó allí, mudo, el hombre más poderoso de la ciudad reducido a un criminal en el lugar de su crimen, dándose cuenta de que el odio era un muro mucho más alto y sólido que cualquier edificio que él hubiera construido jamás. Aquel rechazo público, liderado por la furia justa de Elena, fue más paralizante que el propio accidente. Por primera vez, Hernán Castillo entendió la diferencia entre poder e influencia. Su poder podía mover montañas de tierra y dinero,
pero no podía mover un solo corazón endurecido por el dolor que él mismo había causado. Aquella noche, en su opulenta soledad, tomó una decisión que haría que la cancelación del proyecto pareciera una nimiedad. Al día siguiente, no envió abogados ni representantes. Volvió, y al día siguiente también. Alquiló un pequeño local comercial abandonado en la entrada del barrio, una habitación con paredes desconchadas y una única ventana polvorienta, y la transformó en su oficina. Todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, estaba allí, sentado en su silla de ruedas, detrás de un escritorio sencillo, con los archivos de las 412 familias y un garrafón de agua. No llamaba a nadie, no daba discursos, simplemente existía allí, en su territorio, respirando el polvo que sus coches de lujo levantaban, escuchando la música alta, soportando las miradas de odio, los niños que señalaban y los jóvenes que pasaban y escupían en el suelo cerca de su puerta. Era un acto de penitencia silenciosa, una exposición voluntaria a la hostilidad que merecía. Estaba aprendiendo el lenguaje de la humildad de la forma más brutal, cambiando la armadura de magnate por la piel vulnerable de un hombre que esperaba, sin garantías, el perdón. Pasaron semanas en aquella rutina de vigilia silenciosa. La desconfianza de la comunidad era un manto espeso, y Elena Morales se aseguraba de que permaneciera intacto, advirtiendo a todos que aquello no era más que otra estrategia cruel del hombre rico. La muralla parecía impenetrable, hasta que una tarde la figura encorvada de un señor mayor apareció en la puerta de su oficina improvisada. Era Roberto Jiménez, un hombre cuyas manos temblaban tanto por la edad como por el nerviosismo de estar allí, desafiando el consenso de la comunidad. No entró por completo. Se quedó en el umbral como si estuviera ante una fiera. Con la voz quebrada, no habló de casas ni del pasado, sino de la hora. Su nieto de 7 años estaba enfermo, una infección pulmonar que no cedía, y los medicamentos caros eran una imposibilidad para la familia. Hernán no vio en él a un regateador o a un traidor a la causa de Elena, sino a un abuelo desesperado. Por primera vez, no dio una orden, escuchó, hizo preguntas sobre el niño, sobre el médico, sobre sus vidas desde la esperanza. Sintió el peso de cada dificultad que la familia había enfrentado, una consecuencia directa de su firma en un contrato años atrás. Sin alardes, cogió su teléfono e hizo una única llamada, asegurando que un proveedor entregara un año de tratamiento en la casa de 1905. Roberto en menos de una hora, y cubrió todos los costos médicos asociados. No pidió nada a cambio, solo un «espero que su nieto mejore pronto, señor Jiménez». Roberto se fue entre lágrimas, y aquel pequeño acto de humanidad, presenciado por vecinos curiosos en las ventanas, fue como una piedra arrojada a un lago congelado, y las primeras finas grietas comenzaron a extenderse por la superficie del odio. La historia del nieto de Roberto Jiménez se extendió por las calles polvorientas como un secreto susurrado, dividiendo a la comunidad en dos. Los más mayores y escépticos, leales a Elena, vieron aquello como lo que era, una táctica, la compra de la lealtad del hombre más débil. Pero para otros, los más jóvenes, los que tenían hijos que alimentar y sueños pospuestos por la pobreza, la acción de Hernán representaba algo diferente, una posibilidad. En los días que siguieron, la fila frente a su oficina improvisada comenzó a formarse, tímida y vacilante. No era una fila por perdón, sino por necesidad. Una madre soltera necesitaba material escolar para sus hijos. Un albañil había perdido sus herramientas. Una señora necesitaba reparar su techo que goteaba, y a cada uno Hernán escuchaba, anotaba y proveía, usando una pequeña fracción de su fortuna para suturar las heridas diarias de aquella comunidad. Y mientras tejía esta nueva red de conexiones,
el milagro en su propio cuerpo respondía. El calor en sus piernas se convirtió en una presencia constante, y una noche, encerrado en su soledad, concentrando toda su fuerza de voluntad, lo consiguió. El dedo de su pie derecho se movió, un espasmo minúsculo, un temblor casi invisible, pero para él fue como si una montaña se hubiera movido, la prueba irrefutable de que Gabriel había dicho la verdad. La clave para volver a levantarse era levantar a aquellos que él había derribado, uno por uno. Esta creciente influencia no pasó desapercibida para Elena. Veía cómo su frente unido de resistencia se desmoronaba, corroído no por una gran promesa, sino por pequeños actos de bondad calculada, como ella lo veía. La rabia que había alimentado durante años finalmente explotó. En una tarde calurosa, marchó hasta la oficina de Hernán, el rostro cerrado como una tormenta, y cerró la puerta de un portazo a sus espaldas, aislándolos del mundo. «Eres un demonio inteligente, Castillo», escupió las palabras, la voz temblando de furia contenida. «No viniste con tractores esta vez, viniste con limosnas. Usas nuestra necesidad, nuestra miseria, para comprar pedazos de nuestra alma, para poder dormir por la noche y decirte a ti mismo que eres un buen hombre. Pero a mí no me engañas, veo lo que eres, un monstruo limpiando su propia conciencia». Hernán la escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada palabra como un golpe merecido. El hombre que era hacía unos meses habría destruido a aquella mujer con una sola frase fría. Pero aquel hombre estaba muriendo. Cuando ella terminó, jadeante, él la miró, y en sus ojos no había rabia ni defensa, solo una tristeza profunda y exhausta. «Tiene toda la razón, Elena», dijo, la voz baja y firme. «Cada palabra que ha dicho es verdad. Fui un monstruo, y lo que estoy haciendo ahora no me convierte en un buen hombre. Quizás nada pueda. No pido su perdón, porque no lo merezco, pero no voy a parar. Se lo debo a ustedes, se lo debo a cada vida que perturbé». Su honestidad brutal, su negativa a defenderse, la tomó por sorpresa. Ella había venido a una guerra y encontró una rendición incondicional. Elena se quedó allí, parada, la furia dando paso a una confusa e incómoda incertidumbre. «Entendido. La historia avanza hacia un punto de inflexión. En el párrafo 13 narraré el momento en que la comunidad finalmente acepta la propuesta de reconstrucción, culminando en un acto simbólico y poderoso. Hernán, por primera vez, consigue levantarse de su silla de ruedas. En el párrafo 14, la trama cambiará de foco. Hernán, ahora en recuperación, regresa al parque para agradecer a Gabriel, solo para encontrar al niño visiblemente debilitado, lo que lleva a la impactante revelación de que el milagro tiene un costo terrible para el propio sanador. Después de estos, faltarán 36 párrafos para el final. Los meses se transformaron en estaciones, y la presencia constante de Hernán se convirtió en parte del paisaje del barrio. Su penitencia diaria, los pequeños problemas resueltos, y su negativa a rendirse, finalmente erosionaron la muralla de odio, transformándola en una reacia aceptación. El clímax de este lento proceso de conquista se dio en una asamblea al aire libre, en el terreno donde se encontraba el antiguo corazón de la colonia. Hernán, frente a cientos de rostros que ahora conocía por su nombre, no presentó un proyecto, sino una colaboración. Mostró planos de casas, sí, pero también de una plaza, de una nueva escuela con laboratorio de informática, de una pequeña clínica. Eran sus sueños, las necesidades que él había escuchado durante incontables horas, transformadas en un plan tangible. «Esto no es mío», dijo, la voz firme. «Esto es de ustedes. Yo solo soy la herramienta para reconstruir». Después de un largo debate, con Elena Morales observando cada movimiento suyo, la comunidad votó, y el sí fue casi unánime.
En ese instante, mientras el polvo de un aplauso vacilante se levantaba, Hernán sintió una ola de fuerza recorrer sus piernas. Apoyándose en su asistente y en meses de fisioterapia secreta y brutal, hizo lo impensable. Con un esfuerzo que hizo temblar todo su cuerpo, se irguió de la silla, tambaleante, sudando, pero de pie. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el sonido de su respiración jadeante. El hombre que los había puesto de rodillas estaba de pie, prometiendo volver a levantarlos. Con la reconstrucción de la ahora llamada Colonia Nueva Esperanza en marcha, y él mismo ya consiguiendo dar algunos pasos dolorosos con la ayuda de muletas, un sentimiento de profunda gratitud lo impulsó de vuelta al bosque de 1900, Chapultepec. Necesitaba ver a Gabriel, necesitaba mostrarle al niño que su apuesta por el alma de un pecador no había sido en vano. El parque parecía el mismo, los árboles antiguos susurrando los mismos secretos, pero Hernán era un hombre diferente. Ya no se arrastraba en desesperación, caminaba, aunque con dificultad, hacia la esperanza. Encontró a Gabriel en el mismo lugar, pero su corazón se hundió. El niño estaba pálido, la piel translúcida estirada sobre los huesos finos. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, y la energía vibrante, la sabiduría ancestral que emanaba de él, había sido reemplazada por un agotamiento profundo. Hernán se acercó, la sonrisa de triunfo muriendo en sus labios. «Gabriel, ¿estás bien?» El niño sonrió, un esfuerzo visible. «Estoy feliz por usted, Hernán. Está casi curado». Hernán comenzó a hablar animadamente sobre las obras, sobre los primeros ladrillos que se estaban colocando, pero se detuvo al ver el cansancio en los ojos del muchacho. «¿Qué te pasa, hijo? Pareces enfermo». Gabriel miró sus propias manos, pequeñas y frágiles. «La energía», susurró, la voz débil. «Tiene que venir de algún lugar. Cuando reparo algo roto, doy un pedazo de mí. Y usted, señor Castillo, usted estaba muy, muy roto». En ese momento, el sol pareció enfriarse, y Hernán comprendió con un horror paralizante. Su milagro estaba siendo pagado con la vida de aquel niño. El horror de aquella revelación transformó la gratitud de Hernán en pánico puro. Él, que había sido el paciente, ahora se convertía en el guardián desesperado. En un eco de sus viejos tiempos, usó la fuerza bruta de su influencia. Con una urgencia febril, llevó a Gabriel del parque directamente al ala privada del hospital más avanzado del país, un hospital que llevaba el nombre de su propia madre. Convocó una junta médica de emergencia, trayendo especialistas de Houston, de Múnich, de donde fuera necesario, sin importar los costos. Para ellos, Gabriel era un enigma indescifrable. Los análisis de sangre mostraban una anemia severa, pero también una capacidad de regeneración celular nunca antes vista. Sus órganos parecían estar en un estado de envejecimiento acelerado, mientras que su cerebro exhibía una actividad compleja e inusual para cualquier ser humano, y mucho menos para un niño. No tenían un diagnóstico, ni un tratamiento. La ciencia, la diosa lógica y fría en la que Hernán siempre había confiado, era ciega y muda ante Gabriel. Hernán pasaba los días y las noches junto a la cama, viendo al niño consumirse bajo las luces artificiales, conectado a máquinas que pitaban inútilmente. La impotencia que sentía era 1000 veces más torturante que la de su propia parálisis, pues ahora la vida que se desvanecía no era la suya, sino la de un niño inocente, y la culpa era enteramente suya. Después de 2 semanas de tortura médica y de respuestas vacías, Hernán se dio cuenta de una verdad terrible. El hospital, con su esterilidad y su ciencia, estaba matando a Gabriel más rápido. El niño parecía marchitarse lejos de la tierra, del sol, del aire libre.
Una intuición poderosa, nacida de su propio viaje místico, le dijo que la cura para Gabriel no estaba en más agujas y análisis, sino en lo contrario. Desafiando a un equipo de médicos furiosos, firmó los papeles del alta y organizó el traslado de Gabriel. No a casa, sino a un santuario de paz, un rancho de caballos que poseía en las montañas verdes cerca de Valle de Bravo, un lugar de silencio, arroyos cristalinos y aire puro. Contrató a la mejor enfermera particular, no para medicar, sino para cuidar, para asegurarse de que el niño estuviera cómodo. En el momento de la partida, mientras Gabriel ya estaba en la ambulancia privada, el niño, con un esfuerzo tremendo, sostuvo la mano de Hernán. Sus ojos, aunque cansados, brillaron con una última chispa de urgencia. «Hernán, la obra no está completa», susurró, la voz apenas un soplo. «Hay una última cuenta que pagar, la más importante, la familia Ramírez. Descubra qué les pasó. Necesita saber la verdad, toda la verdad. Prométamelo». La solemnidad en su voz transformó la petición en un testamento sagrado. Hernán prometió, el corazón apesadumbrado con un nuevo y terrible presentimiento. Con Gabriel recuperándose en la tranquilidad de las montañas, Hernán volcó su formidable energía en cumplir la promesa que había hecho. Encargó a su equipo de investigadores, ahora expertos en localizar a los perdidos, que encontraran a la familia Ramírez. Supuso que sería una tarea como las otras, quizás más difícil, pero factible. Sin embargo, estaba equivocado. Los días se convirtieron en semanas y un patrón alarmante emergió. Los Ramírez parecían haber sido tragados por la tierra, mientras que las otras familias habían dejado rastros, registros de alquiler, matrículas escolares, parientes contactados. El rastro de los Ramírez terminaba abruptamente la noche en que fueron forzados a abandonar la esperanza. Era como si hubieran dejado de existir. Neil. Obsesión se apoderó de Hernán. Pasaba las noches en su oficina, ya no celebrando su capacidad para caminar o los progresos de la construcción, sino mirando fijamente una única foto descolorida del archivo. Un hombre, Antonio, con un brazo alrededor de su esposa, Sofía, que sostenía la mano de un niño de mirada seria. La urgencia en la voz de Gabriel resonaba en su mente, transformando la investigación de una obligación en una necesidad visceral. Sentía, en las profundidades de su alma, en transformación, que el destino de aquella familia era la pieza final y más importante de su rompecabezas moral. El avance no provino de una base de datos o de un testigo, sino de un investigador obstinado que decidió cruzar los registros de accidentes de tráfico no reclamados en la semana de la demolición. Y allí estaba, un breve informe de una patrulla federal de caminos de un tramo aislado de la carretera a Puebla. Un camión de carga viejo, sobrecargado con muebles y enseres domésticos, salió de la carretera y cayó por un barranco durante una tormenta. La fecha, la madrugada siguiente a la noche del desalojo final de la Esperanza. El corazón de Hernán martilleaba contra sus costillas mientras leía el fax con el informe completo. Los nombres de las víctimas, identificadas semanas después por un pariente lejano que nunca reclamó los cuerpos. Antonio Ramírez y Sofía Ramírez. El informe mencionaba que los escombros y la violencia del impacto dificultaron la búsqueda de otros cuerpos, pero se presumía que toda la familia estaba en el vehículo. En ese momento, el suelo de mármol de la oficina de Hernán pareció abrirse bajo sus pies. La conexión era directa, brutal e innegable. No solo los había desalojado, los había puesto en ese camión viejo, en esa carretera oscura, en esa noche de lluvia, exhaustos y desesperados. No era solo un empresario implacable, era el autor de aquella tragedia. El peso de 411 familias desplazadas era una carga pesada, pero la culpa por la muerte de los Ramírez
Era un ancla que lo arrastraría a un abismo de dolor y arrepentimiento que nunca imaginó que existiera. El descubrimiento no solo partió el corazón de Hernán, pulverizó su alma. La frágil estructura de redención que había estado construyendo ladrillo a ladrillo se derrumbó en un instante. ¿De qué servía construir casas para los vivos si su rastro de destrucción había llevado a inocentes a la muerte? Su recuperación física se convirtió en una broma cruel. Cada paso firme que ahora podía dar parecía un insulto a la familia que nunca más caminaría. Se encerró en su oficina, los planos de la nueva esperanza enrollados en un rincón, ignorados. El fantasma del niño Ramírez, cuyo nombre descubrió que era Miguel, lo acechaba. En sus pesadillas, él estaba al volante de aquel camión, sintiendo el vehículo derrapar en la lluvia, hundiéndose en la oscuridad. La culpa era una enfermedad corrosiva, mucho más profunda que la lesión en su médula. Veía el rostro de Antonio y Sofía en cada extraño en la calle. El mundo, que había comenzado a recuperar sus colores, volvió a ser un abismo de gris y dolor. Sus empleados, que habían sido testigos de su transformación de tirano a benefactor, ahora veían a un hombre hueco, un fantasma acosado por un demonio que solo él podía ver. La redención parecía ahora una farsa arrogante. ¿Cómo podía atreverse a redimirse de un pecado tan absoluto como la muerte? En una noche particularmente sombría, con una botella de tequila a medio terminar y la foto de la familia Ramírez en sus manos temblorosas, el mundo alrededor de Hernán comenzó a disolverse. Las luces de la ciudad fuera de su ventana se transformaron en estrellas, y las paredes de su oficina desaparecieron, dando paso a una oscuridad aterciopelada y pacífica. Ya no estaba solo. Una luz suave emanaba frente a él, y en ella estaba la forma de Gabriel, no el niño débil y enfermo, sino una presencia serena y poderosa, que hablaba no a sus oídos, sino directamente a su mente. Tu dolor es el último veneno que debe ser expulsado, Hernán. La voz resonó en su conciencia. Necesitabas sentir esto, necesitabas entender el ciclo. ¿No sabes por qué el destino de Sofía Ramírez estaba ligado al tuyo? La imagen de otro recuerdo, mucho más antiguo, inundó la mente de Hernán. Su primer gran negocio, la adquisición hostil de una pequeña empresa textil. El dueño, un hombre llamado Fernando Aguilar, un hombre bueno y honesto, que lo perdió todo y murió de un infarto un mes después. Sofía Ramírez, continuó la voz de Gabriel, era la hija de Fernando Aguilar. Lo que comenzaste con el padre, lo terminaste con la hija. Era un ciclo de dolor que necesitaba ser roto. Y tú, al aceptar esa culpa, al sentir ese dolor no por ti mismo, sino por ellos, lo has roto. La luz se intensificó. La fuerza vital que usé para iniciar tu curación era la tuya propia, Hernán. Un poder dormido, enterrado bajo años de codicia. Tu viaje te ha purificado. La empatía despertó el don. Mi tarea está cumplida. Ahora la curación está en tus manos. Tú eres el instrumento. Cuando la visión se disipó, Hernán se encontró de rodillas en el suelo frío de su oficina, bañado en sudor, con la foto de los Ramírez todavía en su mano. La desesperación se había ido, reemplazada por un silencio asustado y reverente. La culpa por la muerte de la familia no había desaparecido. En cambio, se había cristalizado dentro de él, transformándose de un veneno paralizante en un lastre sagrado que lo mantendría humilde para siempre. Se miró las mismas manos que firmaron órdenes de desalojo y contratos depredadores, y sintió un calor extraño que emanaba de ellas. ¿Sería real o el delirio de una mente atormentada? La prueba llegó 3 días después. Escuchó a una de sus empleadas de limpieza, una señora llamada Inés, llorando en voz baja en el pasillo. Su nieto más joven, en casa, ardía en una fiebre que los médicos del hospital público no podían bajar. Movido por un impulso que no
Comprendía. Hernán pidió que lo llevaran a casa de ella. En la habitación modesta y sofocante, ante la mirada desconfiada de la familia, se acercó a la pequeña cama. Con el corazón latiendo descontroladamente de miedo e incertidumbre, posó la mano en la frente febril del niño. No rezó, no conjuró nada. Simplemente se concentró en el recuerdo de Sofía Ramírez y su hijo, y deseó, con toda la fuerza de su alma, que ningún otro niño sufriera. Un flujo de energía caliente e intensa abandonó su cuerpo, y bajo su palma sintió que el calor de la fiebre se disipaba como la niebla. El niño suspiró, y por primera vez en días se durmió en un sueño tranquilo y profundo. El asombro en el rostro de Inés y de su hija solo fue superado por el terror y la certeza que inundaron a Hernán. Era verdad. Aquel milagro silencioso en una habitación pobre fue el verdadero punto de partida de la nueva vida de Hernán Castillo. Comprendió que su imperio, su vasta fortuna, ya no eran el objetivo, sino la herramienta para su nueva vocación. En los meses siguientes ejecutó la mayor reestructuración de su vida. Se apartó del mando diario de Castillo Corp, nombrando a un sucesor con instrucciones estrictas para una gestión más humana y ética, y canalizó la mayor parte de su fortuna personal para crear la Fundación Nueva Esperanza. La fundación no solo supervisaba la próspera comunidad que había reconstruido, sino que se expandió para financiar clínicas, orfanatos y programas de ayuda en todo México. Se convirtió en un filántropo a tiempo completo, pero su verdadera obra sucedía entre bastidores. Discretamente, sin alardes, visitaba a los enfermos en hospitales y refugios. Los rumores se extendieron. El millonario solitario, cuya presencia parecía traer una paz inexplicable, cuyas visitas coincidían con recuperaciones notables. Nunca admitió nada, siempre desviando el crédito hacia los médicos o la fe de la gente. El recuerdo de los Ramírez era su guía, la carga que garantizaba que nunca usara su don para la gloria o el poder, sino solo como un acto de servicio, un intento interminable de equilibrar la balanza de su propia alma. 12 años pasaron así, y la leyenda silenciosa del sanador filántropo se consolidó, mientras el nombre de Hernán Castillo, el titán implacable, se desvanecía en la memoria. 12 años después, el hombre conocido como Hernán Castillo era casi irreconocible. El cabello negro y espeso era ahora casi completamente blanco, y las líneas duras de su rostro habían sido suavizadas por una expresión de melancolía pensativa. Caminaba con una ligera cojera, un recordatorio físico y permanente del viaje que lo había transformado. La mansión fría e impersonal había sido vendida, y ahora vivía en una casa elegante pero modesta en los terrenos de la clínica principal de su fundación, un lugar vibrante de esperanza y recuperación. Era una figura respetada, un enigma en el mundo de la filantropía, conocido por su generosidad casi ilimitada y su aversión a la publicidad. Su vida era una rutina de servicio, administrar la fundación, aconsejar a jóvenes médicos y en los momentos más silenciosos visitar a los pacientes que la medicina estaba a punto de abandonar. En estos 12 años había encontrado la paz, pero no el olvido. La fotografía descolorida de Antonio, Sofía y el pequeño Miguel todavía estaba en su mesita de noche, el epicentro de su penitencia, la fuente de su compasión. Nunca dejó de buscar silenciosamente a cualquier pariente, cualquier señal de que el informe policial pudiera estar equivocado, una búsqueda vana que sabía que era ilógica, pero que su corazón se negaba a abandonar. La tranquilidad de su rutina se vio sacudida una mañana de martes por un correo electrónico de su asistente. Se trataba de una solicitud formal de reunión. Un joven oncólogo pediátrico del Hospital Infantil Nacional, un prodigio en su campo,
quería proponer una colaboración con la Fundación Nueva Esperanza para financiar un ala de cuidados paliativos e investigación. El nombre del médico hizo que a Hernán le faltara el aire en los pulmones y su corazón, un órgano disciplinado y tranquilo, se disparó como un caballo asustado. Doctor Miguel Ramírez. Una coincidencia, se dijo a sí mismo. Un nombre terriblemente común. Su mente lógica luchó contra la ola de esperanza imposible que amenazaba con ahogarlo. Pidió la ficha del médico. La edad, 22 años. La edad exacta que tendría hoy el hijo de los Ramírez. La biografía era a la vez inspiradora y dolorosa. Huérfano, criado en un internado del Estado tras la trágica muerte de sus padres en un accidente, demostró una inteligencia genial, ganó becas y dedicó su joven vida a aliviar el sufrimiento de los niños. Cada detalle era como un cuchillo girando en la herida más antigua de Hernán. El miedo de que fuera solo una cruel coincidencia era tan grande como la esperanza de que no lo fuera. Se quedó allí, paralizado, ante el abismo de su pasado, sabiendo que no tenía elección. Necesitaba encontrar a ese joven, necesitaba mirarlo a los ojos. Con manos temblorosas dictó la respuesta: acepto la reunión. Llegó el día de la reunión y Hernán sintió el mismo terror helado de cuando esperaba el veredicto de los médicos sobre su parálisis. Aguardó en su oficina, un lugar que era su santuario de paz, pero que ahora parecía una sala de juicio. Cuando su asistente anunció la llegada del doctor Ramírez, Hernán se levantó, las manos húmedas, el corazón un yunque en el pecho. El joven que entró era alto, de postura seria y vestido con una bata impecable sobre la ropa de calle. Pero no fue su apariencia profesional lo que le robó el aliento a Hernán. Fueron los ojos. Eran de un castaño profundo, inteligentes e intensos. Pero detrás del brillo de la genialidad médica había una sombra, una melancolía antigua que Hernán reconoció instantáneamente de la foto del niño de 10 años. Era él. La certeza lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Durante la reunión, mientras Miguel disertaba con una elocuencia y pasión impresionantes sobre la necesidad de cuidados dignos para niños terminales, Hernán apenas escuchaba. Estaba perdido, estudiando la curva de la mandíbula del joven, la forma en que su mano gesticulaba, la cadencia de su voz. Cada detalle era una tortura, un eco de la familia que destruyó, y al mismo tiempo la prueba de un milagro que no se atrevía a creer. Se sentía un fantasma, invisible, conversando con el fruto de su mayor pecado. La presentación terminó. Miguel había estado brillante y la propuesta era incuestionablemente valiosa. Se levantaron, se dieron la mano, un gesto formal que pareció quemar la piel de Hernán. Miguel se dirigía a la puerta cuando la compostura de Hernán finalmente se rompió. «Doctor», llamó, la voz ronca, cargada con el peso de 12 años. «Una pregunta, si me permite la osadía. Su nombre, Ramírez, ¿es un apellido de la capital?» Miguel se detuvo, la mano en el pomo, y se giró. La máscara profesional cayó por un segundo, revelando una vulnerabilidad sorprendente. «Mis padres eran de aquí. Ellos murieron cuando yo era un niño, en un accidente». Hernán sintió que el suelo desaparecía. «Dijeron que no hubo supervivientes», susurró. Un destello de dolor antiguo pasó por los ojos de Miguel. «Fui el único. Me encontraron en el bosque días después. Los médicos lo llamaron un milagro. Para mí, siempre ha sido una carga». En el instante en que la confirmación salió de los labios del joven, el tiempo en la oficina pareció congelarse. Una luz suave llenó un rincón de la habitación y allí, visible solo para Hernán, estaba Gabriel, ya no un niño, sino un joven radiante y sereno. Le sonrió a Hernán y colocó una mano translúcida en el hombro de Miguel.
La voz de Gabriel sonó clara en la mente de Hernán, no con palabras, sino con pura comprensión. El ciclo se completa, Hernán. La redención final no es solo saber que vive, es saber quién es. Sofía no era solo la hija de un hombre al que arruinaste. Antes de conocer a Antonio, tuvo un amor de juventud, un romance breve y secreto con un joven y ambicioso empresario que la abandonó para no obstaculizar su ascenso. Tú, Hernán, Miguel es tu hijo. La revelación de Gabriel no fue una ola, fue un tsunami que barrió los cimientos de la existencia de Hernán. Su mente, normalmente tan ordenada y lógica, se fracturó en 1000 pedazos. Hijo, su hijo. La palabra resonaba en un abismo de culpa y asombro. Miró al joven que tenía enfrente y por primera vez lo vio de verdad. No era solo el fantasma de una víctima o un eco de Sofía. Ahora veía el contorno de su propia barbilla, la forma de sus manos, un reflejo distorsionado de sí mismo antes de que la vida y la codicia lo hubieran endurecido. Recuerdos de Sofía, que había encerrado en un baúl polvoriento de su juventud, regresaron con una claridad dolorosa. Su risa, la forma en que lo miraba, la tristeza en sus ojos cuando le dijo que necesitaba concentrarse en su carrera, que su relación era un lujo que no podía permitirse. No solo la abandonó, abandonó a su hijo nonato. El dolor de esa comprensión era tan absoluto, tan físico, que sus piernas, las mismas piernas que lucharon tanto por moverse, cedieron. Se apoyó pesadamente en su escritorio, el aire enrarecido, el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos. Frente a él, Miguel lo miraba con una preocupación profesional. «Señor Castillo, está usted pálido. ¿Quiere que llame a un médico?» La ironía era aplastante. Su hijo, un sanador, ofreciéndose a curar una herida que él mismo, sin saberlo, había infligido. Hernán respiró hondo, luchando por encontrar el centro en medio del huracán que lo consumía. No podía contar toda la verdad de una vez. Sería una crueldad imposible. Había otra verdad, más antigua, que necesitaba ser dicha primero. Con un gesto tembloroso, señaló la silla que Miguel acababa de dejar. «Por favor, doctor, siéntese un momento más. Hay algo que necesito contarle. Algo que debería haber contado hace 12 años». Miguel, intrigado y un poco alarmado, obedeció. Hernán rodeó el escritorio y se detuvo frente a él, no como un filántropo poderoso, sino como un reo ante su juez. No pudo sentarse. Necesitaba ser vulnerable. «Usted me habló de sus padres, Antonio y Sofía Ramírez», comenzó la voz quebrada. «El accidente que se los llevó no fue una casualidad, fue una consecuencia. La consecuencia de una decisión mía. Fui yo, doctor Ramírez. Mi empresa, Castillo Corp, era la dueña del terreno de la colonia La Esperanza. Fui yo quien dio la orden para el desalojo, para la demolición. Fui yo quien puso a su familia en esa carretera. Esa noche, cada palabra era una piedra que se quitaba del alma y colocaba en el suelo entre ellos. Confesó todo, sin omitir la brutalidad, la codicia, su total indiferencia en aquel entonces. Esperaba un grito, una acusación, odio. En cambio, vio el rostro de Miguel transformarse lentamente, la confusión dando paso a una comprensión helada, y luego a una furia silenciosa y profunda, que era mucho más aterradora que cualquier explosión. El benefactor al que había venido a admirar era, en realidad, el arquitecto de todo su dolor. El silencio en la sala se hizo añicos. Miguel se levantó de un salto, la silla volcándose hacia atrás, con un golpe sordo que resonó la violencia de su emoción. La figura del médico tranquilo y elocuente se deshizo, revelando debajo al huérfano de 10 años, lleno de una rabia que había estado dormida durante una década. «¿Así? ¿Qué es esto?», siseó la voz temblando, no de debilidad, sino de una furia pura y helada.
Toda esta farsa, la fundación, las donaciones, la imagen del gran Salvador, ¿es solo su manera de frotar desinfectante en su conciencia inmunda? Usted destruye la vida de cientos de personas, mata a mi familia y cree que puede arreglarlo todo construyendo una clínica y sintiéndose bien consigo mismo. Usted no es un filántropo, Castillo. Es el peor tipo de monstruo, uno que quiere ser perdonado. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, cada palabra un golpe. Mi vida entera ha sido moldeada por esa noche, el orfanato, la soledad, la lucha por ser alguien, todo por su culpa. Y se atreve a quedarse ahí esperando que le dé las gracias, que lo absuelva. Hernán permaneció inmóvil, el rostro un mapa de dolor, recibiendo cada palabra como un latigazo que sabía que merecía. No ofreció defensa, ni excusa. Simplemente fue testigo del dolor que había creado, en su forma más cruda y honesta. Cuando la furia de Miguel pareció haberse agotado, dejándolo jadeante y con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, se giró hacia la puerta, listo para dejar a aquel hombre y aquella habitación atrás para siempre. «¡Aléjese de mí!», gruñó. «¡Aléjese de mi hospital!». Pero la voz de Hernán lo detuvo, no con autoridad, sino con un tono de desesperación que cortó el aire. «Todo lo que ha dicho es verdad», habló, la voz rota. «Merezco su odio, pero la historia no termina ahí. La razón por la que el universo nos ha puesto cara a cara es más cruel de lo que imagina». Miguel vaciló, la mano en el pomo. Hernán dio un paso adelante, las manos abiertas en un gesto de rendición. «Antes de Antonio, antes de la esperanza. Yo conocí a su madre, Sofía. Éramos jóvenes, yo estaba obsesionado con mi carrera, con mi ascenso. La abandoné, fui un cobarde. Y nunca supe, ella nunca me lo dijo, que estaba embarazada». El mundo de Miguel dejó de girar. Las palabras no tenían sentido. Eran una locura. Un truco. Pero entonces miró el rostro del hombre mayor, un rostro devastado por la agonía de aquella confesión, y la negación comenzó a derrumbarse. Hernán lo miró a los ojos y con la última gota de su fuerza pronunció la verdad que sellaría el destino de ambos. «No solo causé la muerte del hombre que te crió como un hijo, Miguel. Soy el hombre que te abandonó. Soy tu padre biológico». La mente de Miguel, un instrumento de precisión entrenado para diagnosticar las enfermedades más complejas, simplemente se desconectó. La revelación de Hernán era una paradoja demasiado grande, una verdad tóxica que no podía ser metabolizada. El hombre que era la causa de su orfandad era también la causa de su nacimiento. El monstruo y el creador eran la misma persona. La furia que lo había sostenido momentos antes se evaporó, dejando un vacío de puro shock. Miró a Hernán, pero ya no veía a un hombre, veía una aberración, una distorsión de todo lo que conocía como realidad. Un zumbido bajo comenzó en sus oídos, y la lujosa oficina pareció inclinarse y ondular. Necesitaba salir. La necesidad era física, primigenia. Era la necesidad de un animal acorralado que necesita huir a un lugar seguro para lamerse las heridas. Sin una palabra, sin una mirada atrás, se giró y salió, no caminando, sino casi corriendo, pasando junto a la asistente asustada en el pasillo, cruzando el vestíbulo de la fundación y emergiendo en la dura luz del sol, que parecía tan irreal como todo lo demás. Huyó, dejando a Hernán parado en medio de la habitación, un hombre que había pasado 12 años buscando a su hijo, solo para tenerlo y perderlo en el mismo instante, en un silencio más doloroso que cualquier acusación. Las semanas que siguieron fueron un tormento silencioso para ambos. Miguel se sumergió en su trabajo con una dedicación feroz y autodestructiva, trabajando en turnos de 20 horas. Encontrando en el sufrimiento de sus pequeños pacientes una distracción para la convulsión en su propia alma.
retiró formalmente la propuesta de colaboración con la fundación, un acto frío y profesional que pareció una puerta de acero cerrándose. Se negó a pensar en Hernán, pero la verdad lo acechaba. Se sorprendía a sí mismo mirando su propio reflejo en el cristal oscuro del hospital a altas horas de la noche, buscando, en contra de su voluntad, rasgos del hombre que ahora odiaba y con quien compartía la sangre. Al otro lado de la ciudad, Hernán vivía su propia penitencia. No intentó forzar el contacto. Aprendió, de la manera más difícil, que la redención no puede ser impuesta. Solo esperaba, sumido en una agonía de incertidumbre, rezando por una señal, cualquier señal. La señal no vino de Hernán, sino del pasado. En un raro día libre, impulsado por una necesidad que no podía nombrar, Miguel fue a los archivos de un antiguo periódico. Pasó horas hojeando microfilmes polvorientos, buscando artículos sobre el inicio de la carrera de Hernán Castillo. Y entonces la encontró. Una foto granulada de una gala benéfica de 30 años atrás. Allí estaba un joven Hernán, arrogante y sonriente, y a su lado, en segundo plano, estaba una joven mujer mirándolo con una adoración inconfundible. Una mujer cuya sonrisa conocía de sus pocas y preciosas fotos de infancia, su madre, Sofía. La fotografía en el periódico demostró que había una conexión, una verdad en la historia de Hernán, pero esa verdad solo alimentó el resentimiento de Miguel. Intentó enterrarla, sellarla, con el cemento de su odio y continuar con su vida. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Había una paciente en el ala de oncología, una niña de 7 años llamada Ana, con una sonrisa radiante que desafiaba el neuroblastoma agresivo que consumía su pequeño cuerpo. Miguel se había apegado a ella de una manera que iba más allá de la ética médica. Ella representaba a todos los niños por los que luchaba para salvar, un símbolo de su propia supervivencia. Y ella se estaba muriendo. Después de que la última ronda de quimioterapia fallara, el equipo médico se reunió y el veredicto fue unánime. No había nada más que hacer salvo ofrecer cuidados paliativos. Aquella derrota golpeó a Miguel con la fuerza de un golpe físico. Él, el médico prodigio, era impotente. Aquella noche, sentado junto a la cama de Ana, sosteniendo su manita frágil mientras ella dormía un sueño agitado, la desesperanza lo asfixió. Fue entonces cuando los recuerdos volvieron. Los susurros que había oído sobre la Fundación Nueva Esperanza, las historias de recuperaciones inexplicables vinculadas al propio Hernán Castillo. Siempre las había descartado como folclore, pero ahora confrontado con el fracaso de su ciencia, el eco de su propio milagro en el pasado y la imagen de su recién descubierto padre, una idea terrible e imposible comenzó a formarse. Podría vivir consigo mismo si no intentaba todo, absolutamente todo, por esa niña, tragándose el orgullo, que ahora tenía el sabor amargo de cenizas, y odio. Miguel condujo hasta la casa de Hernán a altas horas de la noche. No llamó, no concertó una cita. Simplemente apareció en la puerta, una figura agotada y sombría bajo la tenue luz de la calle. Cuando Hernán, asombrado, le abrió la puerta, no vio al joven furioso de semanas atrás, sino a un hombre quebrado. Se quedaron en silencio durante un largo momento en la sala de estar de Hernán, el aire pesado con todo lo que no se había dicho. Fue Miguel quien rompió el silencio, la voz baja y ronca, por el agotamiento. No habló de ellos, del pasado, de la paternidad. Habló de Ana. Describió el caso con una precisión clínica que apenas enmascaraba el dolor en su voz. Al final, levantó los ojos y por primera vez miró a Hernán no como a un monstruo o un padre, sino como un último recurso. Las historias, dijo Miguel, la palabra saliendo con dificultad. Lo que la gente dice que puedes hacer, por favor.
si hay algo de verdad en ellas. Mi paciente no pudo terminar. Hernán vio en Miguel un espejo de sí mismo de hacía tantos años, un hombre de poder y lógica llevado al límite, forzado a creer en lo imposible. En esa petición no vio un regateo, sino el corazón de un verdadero sanador. Sin dudar, sin pedir nada a cambio, respondió con una simplicidad que era una promesa. Iré contigo. Ahora. El viaje silencioso hasta el hospital fue el más largo de la vida de ambos. Miguel usó su autoridad para llevarlos directamente a la habitación de Ana, pasando junto a las enfermeras con un gesto de cabeza que prohibía preguntas. Los padres de la niña, con los rostros devastados por el dolor y la falta de sueño, miraron a Hernán con una mezcla de desconfianza y la última chispa de esperanza que les quedaba. Hernán se acercó a la cama, el corazón apesadumbrado con la responsabilidad de aquel momento. Miró a Miguel, una mirada que pedía no permiso, sino comprensión, y entonces posó sus manos sobre la cabeza de la pequeña Ana. Miguel observaba cada detalle, el escepticismo de su formación médica en guerra con el recuerdo de la foto en el periódico y la desesperanza en su corazón. No hubo luces ni sonidos, solo una quietud profunda que pareció llenar la habitación. Pero entonces lo vio. El monitor cardíaco, cuyos pitidos eran débiles e irregulares, comenzó a estabilizarse en un ritmo fuerte y constante. El oxímetro de pulso, que mostraba niveles peligrosamente bajos de saturación, comenzó a subir lentamente. 92, 94, 97%. La respiración de la niña, antes un susurro jadeante, se volvió tranquila y profunda. Un color rosado, el color de la vida, se extendió delicadamente por sus mejillas. Miguel, el médico, sabía que aquello era imposible. Las células cancerosas no entraban en remisión espontánea en cuestión de minutos. Pero Miguel, el hombre, estaba presenciando un milagro. Salieron de la habitación en un silencio aturdido. Los padres de Ana llorando en voz baja, ahora con lágrimas de incredulidad y alegría. Hernán parecía exhausto, como si hubiera corrido una maratón. Caminaron por los pasillos blancos y estériles del hospital, el mundo de la lógica y la ciencia de Miguel, que ahora parecía inadecuado para explicar lo que acababa de suceder. En la cafetería desierta, bajo la luz fría de las lámparas fluorescentes, la barrera entre ellos finalmente se rompió. ¿Qué? ¿Cómo?, preguntó Miguel, la voz apenas saliendo, la rabia de antes completamente ausente, reemplazada por un asombro reverente. Hernán, por primera vez, se lo contó todo. Habló de Gabriel, del precio de la curación, del peso de la culpa que se transformó en un canal para aquella energía. No se presentó como un santo o un mago, sino como un hombre quebrado cuyo arrepentimiento abrió una puerta a algo que no comprendía. «Yo no curo nada, Miguel», dijo la voz cansada. «Creo que el dolor, la culpa, me conectan con el sufrimiento de los demás, y a veces algo sucede». Miguel escuchaba, y el odio que había alimentado, el pilar helado sobre el que había reconstruido su identidad, comenzó a derretirse. Ya no veía al monstruo que mató a sus padres. Veía a un hombre condenado a una penitencia extraordinaria, cuyo mayor pecado se convirtió en la fuente de su única gracia. El perdón todavía era una tierra lejana, pero por primera vez la empatía parecía un camino posible. La recuperación total e inexplicable de la pequeña Ana se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos del hospital infantil. Oficialmente fue archivada como un caso de remisión espontánea sin precedentes, pero para Miguel fue la reescritura de todas las leyes del universo que conocía. Aquel evento transformó la dinámica entre él y Hernán. Días después, Miguel lo buscó de nuevo, pero esta vez con un nuevo propósito.
Retomó la idea de la colaboración para el ala de cuidados paliativos, pero su visión había cambiado. No solo quería el dinero de Hernán, quería su perspectiva. Propuso la creación de un centro que uniera la medicina de vanguardia con un enfoque profundamente humano y compasivo, algo que ahora entendía que era la esencia del don de Hernán. Empezaron a trabajar juntos, y las reuniones que antes habrían sido tensas y formales se convirtieron en sesiones de colaboración, discutiendo planos de arquitectura, presupuestos y contratación de personal. Estaban, sin darse cuenta, reconstruyendo los cimientos de su propia relación. Miguel observaba al hombre que era su padre, veía su paciencia infinita, su sabiduría forjada en el fuego del arrepentimiento, y la rabia que lo había definido comenzó a parecerle una carga inútil. Hernán, por su parte, saboreaba cada momento, cada conversación, viendo en la brillantez y compasión de Miguel la mejor parte de sí mismo, y de Sofía, un legado que nunca supo que existía. El punto de inflexión definitivo no ocurrió en una sala de juntas, sino en una noche fría, meses después, en el sitio de construcción de la nueva ala, ahora casi terminada. Estaban solos, mirando el esqueleto del edificio que habían soñado juntos, un monumento a su nueva y frágil alianza. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino contemplativo. Fue Miguel quien lo rompió, con una pregunta que se había estado formando en su corazón durante mucho tiempo. Una pregunta que no tenía nada que ver con el trabajo. «Háblame de ella», dijo la voz baja mirando las luces de la ciudad. «Háblame de mi madre, cómo era antes de todo». El corazón de Hernán se detuvo y luego se reanudó, dolorosamente. Respiró hondo y comenzó a hablar. No habló de su propia culpa o de sus errores. Habló de la risa de Sofía, de su amor por los libros, de la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro. Compartió recuerdos que había mantenido enterrados durante más de 30 años, devolviéndole a Miguel no la imagen de una víctima, sino la de una mujer vibrante y llena de vida. Mientras escuchaba, Miguel veía a la madre que nunca conoció a través de los ojos del hombre que la amó y la perdió. Al final de la historia, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, Miguel miró a Hernán y dijo algo que curó más que cualquier milagro. «Me hubiera gustado conocerla, y me hubiera gustado haberte conocido a ti, al joven que la hacía sonreír de esa manera». En ese momento, bajo las estrellas de la Ciudad de México, un hijo lamentó al padre que nunca tuvo, y un padre comenzó a encontrar el camino de regreso a casa. A partir de esa noche, una nueva historia comenzó a escribirse, no en los titulares de 1900, los periódicos, ni en los informes anuales de la Fundación, sino en los momentos tranquilos y no dichos entre un padre y un hijo. El proceso fue lento, una danza delicada en torno a décadas de dolor. Empezaron a cenar juntos una vez por semana, conversaciones que inicialmente se limitaban al trabajo, pero que gradualmente se profundizaron. Miguel, por primera vez, preguntó sobre su propia infancia a través de los ojos de Hernán, y Hernán compartió los pocos, pero preciosos, recuerdos que tenía de Sofía, entregándole a Miguel un pasado que le había sido robado. Un día, Hernán llevó a Miguel a la Nueva Esperanza, no para una visita oficial, sino para caminar por las calles y ver a las familias que ahora prosperaban allí. En otra ocasión, hicieron juntos el viaje más difícil de todos, al pequeño cementerio rural donde Antonio y Sofía Ramírez estaban enterrados. Lado a lado, frente a las lápidas, ya no estaba el culpable y la víctima, solo dos hombres lamentando a las personas que amaron, unidos por una pérdida compartida. Hernán pidió perdón no a Miguel, sino al hombre que crió a su hijo con tanto amor, y Miguel, al poner una mano en el hombro de Hernán, ofreció un silencio que valía más que cualquier absolución.
5 años después, el ala pediátrica Castillo Ramírez no era solo un edificio, sino un faro de esperanza conocido en toda América Latina. En una tarde soleada de primavera, Hernán, ahora con el cabello completamente blanco y moviéndose con la ayuda de un bastón, observaba desde un banco del jardín, mientras Miguel empujaba a su propia hija de 3 años, la pequeña Sofía, en un columpio. La niña reía, un sonido cristalino que parecía la encarnación misma de la alegría. Al lado de Hernán, la esposa de Miguel, una arquitecta que había conocido durante la construcción del ala, sonrió. El ciclo de dolor que había comenzado con la ruina del abuelo de Sofía, que casi termina en un barranco lluvioso, se había transformado a través de un milagro en un parque y el coraje de enfrentar la verdad en un legado de sanación. Miguel se acercó y se sentó al lado de su padre. «Mírala», dijo Miguel, la voz embargada de emoción. Les habría encantado conocerla. Hernán miró el rostro de su hijo, un rostro ahora libre de las sombras del pasado, y luego a su nieta. La paz que sintió fue absoluta, una redención completa y rotunda. «Lo saben, hijo mío», respondió Hernán, la voz firme, «y están orgullosos, igual que yo». En ese jardín, la herida que había atravesado generaciones finalmente cicatrizó, dejando atrás no una cicatriz de dolor, sino la marca de un amor que, contra todo pronóstico, encontró el camino de regreso a casa. El perdón y la aceptación no fueron el final del viaje, sino el comienzo de una alianza. La prueba de fuego para esta nueva unión llegó aproximadamente 1 año después, en la forma de un fantasma del pasado de Hernán. Ricardo Vargas, que todavía dirigía Castillo Corp, anunció un nuevo y colosal proyecto de desarrollo, uno que implicaba la reubicación de un barrio obrero, utilizando el mismo lenguaje y las mismas tácticas depredadoras que habían destruido la esperanza. Al saberlo, Miguel sintió un escalofrío de reconocimiento. Fue a ver a Hernán, no con una acusación, sino con una pregunta silenciosa en sus ojos. «¿Quién eres ahora?» Hernán no dudó. Por primera vez en más de una década, invocó su derecho como accionista mayoritario y exigió una reunión del consejo. No fue solo. Miguel entró en la sala de juntas a su lado, un símbolo vivo del costo humano que aquellos hombres de trajes caros siempre habían ignorado. Frente a un Ricardo sorprendido y desafiante, Hernán no gritó ni amenazó. Simplemente contó su historia, la historia de la esperanza, de su parálisis, de su redención. Luego Miguel habló, no como víctima, sino como médico, presentando datos sobre el impacto del desalojo en la salud comunitaria, en la mortalidad infantil, en la salud mental. Juntos, el sanador místico y el científico pragmático desmantelaron la lógica fría del beneficio y el consejo, viendo la unión inquebrantable entre el fundador y su heredero moral, votó en contra de Ricardo, forzando un cambio permanente en la ética de la empresa. Ese día no solo salvaron una comunidad, redimieron un nombre. Su colaboración floreció de maneras que ninguno de los dos esperaba. En la nueva ala del hospital se convirtieron en una fuerza singular. Miguel, con su rigor científico, comenzó a documentar los casos que Hernán visitaba no para exponer o diseccionar el milagro, sino para entender sus efectos. Notó patrones. El don parecía funcionar como un catalizador, acelerando la respuesta del cuerpo a los tratamientos médicos, calmando la ansiedad que impedía la curación. Empezó a ver la empatía de su padre no como algo sobrenatural, sino como una forma potente de medicina. Hernán, por su parte, desarrolló un profundo respeto por la ciencia de su hijo. Veía la belleza y la esperanza en un ensayo clínico exitoso, en la precisión de una cirugía, en la búsqueda incansable de un nuevo medicamento.
Dejó de ver su don como la única respuesta y comenzó a verlo como parte de un todo mayor. La Fundación Castillo Ramírez, como llegó a ser conocida, comenzó a invertir masivamente en investigación médica de vanguardia, financiando los sueños de científicos como Miguel. Eran la síntesis perfecta. La ciencia de Miguel construía el barco más fuerte y seguro posible, y la fe y la empatía de Hernán soplaban en las velas, guiando a los pacientes a través de las tormentas más oscuras. Juntos salvaban vidas, cada uno enseñando al otro que la verdadera sanación reside en la intersección entre la razón y el alma. El tiempo continuó tejiendo su tapiz de curación, y la prueba más visible de ello llegó el día de la boda de Miguel con Laura, la arquitecta de corazón amable que se había enamorado del brillante médico y de su compleja historia. La ceremonia se celebró en los jardines de la Fundación, un lugar que simbolizaba el nuevo comienzo, rodeado no por la élite de la sociedad, sino por amigos, colegas y residentes de la Nueva Esperanza. Hernán observaba desde la primera fila, el corazón oprimido por una gratitud tan intensa que era casi dolorosa, sintiéndose un espectador privilegiado en la vida que casi destruyó. Pero cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, Miguel, en lugar de simplemente esperar a su novia, caminó hacia Hernán. Ante todos, le tendió la mano. «Hay un lugar para ti aquí. Arriba a mi lado», dijo, la voz firme pero llena de una emoción que todos podían sentir. «El lugar de un padre». Las palabras, dichas en público, fueron la absolución que Hernán nunca se atrevió a pedir. Con los ojos llorosos, aceptó la mano de su hijo y, apoyado en él, subió al altar. En ese momento, no era el multimillonario, el pecador o el sanador. Era simplemente el padre del novio, y al ver a su hijo casarse, sintió una felicidad pura, una felicidad que finalmente parecía merecida. Más de un año después, la vida les concedió su milagro más duradero. Hernán y Miguel se encontraron una vez más en un hospital, pero esta vez la atmósfera no era de miedo o desesperación, sino de una ansiedad electrizante. Caminaban de un lado a otro en la sala de espera de la maternidad, dos hombres de generaciones diferentes, unidos por la misma esperanza nerviosa. Hernán veía en el rostro de su hijo la misma angustia y expectación que él debería haber sentido 30 años antes, y sentía como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad de vivir ese momento. Horas después, Miguel salió de la sala de partos, el rostro cansado pero transfigurado por una alegría radiante. «Es una niña», anunció, la voz quebrada. «Es perfecta». Hernán lo abrazó, una explosión de emoción pura y paternal. Miguel entonces lo miró a los ojos y le dio el regalo final, la cura para la herida más profunda. «Hemos decidido un nombre. Queremos llamarla Sofía», el nombre que durante tantos años había sido sinónimo de culpa y pérdida para Hernán, renacía en ese instante, asociado a una nueva vida, a un nuevo comienzo. Más tarde, en la habitación silenciosa, Hernán sostuvo a la pequeña Sofía en sus brazos. Al mirar el diminuto rostro de su nieta, sintió que el último vestigio de oscuridad en su alma se disipaba, reemplazado por la luz de un futuro que nunca pensó que tendría. Un futuro donde el nombre Castillo Ramírez ya no sería sobre una deuda, sino sobre un legado de amor inquebrantable. Mínonos. Los años de paz y felicidad familiar que siguieron, la mente de Hernán volvía con frecuencia a un punto de origen. Gabriel. El destino del niño que lo había salvado seguía siendo un misterio sagrado. Después de ser enviado al rancho en Valle de Bravo, los informes iniciales decían que se estaba fortaleciendo, pasando los días bajo el sol y entre los árboles. Entonces, una mañana, simplemente se fue. Los cuidadores dijeron que caminó hacia las montañas y no volvió, sin dejar rastro, como si la
propia naturaleza lo hubiera reclamado. Durante años, Hernán financió una búsqueda discreta e infructuosa. Con el tiempo, sin embargo, dejó de buscar una presencia física y comenzó a sentir una conexión espiritual. En los momentos de curación, cuando sostenía la mano de un enfermo o calmaba a un niño asustado, a veces sentía un calor extra en sus manos, una ola de compasión que parecía venir de más allá de él. Llegó a creer que Gabriel no había muerto, sino que había regresado a la fuente de energía de la que provenía y que de alguna manera el niño todavía era su guía, un susurro silencioso en cada acto de bondad, el guardián de un don que ambos compartían a través del tiempo y el espacio. Esta armonía entre el pasado y el presente encontró su máxima expresión en un caso que desafió al hospital. Un niño llegó con una rara enfermedad autoinmune, una condición que hacía que su cuerpo se atacara a sí mismo con una ferocidad que la medicina convencional no podía contener. Miguel, ahora uno de los principales inmunólogos del mundo, pasó meses desarrollando una terapia genética experimental, una apuesta científica de alto riesgo. La noche antes del procedimiento, el niño estaba débil y aterrorizado, y sus signos vitales comenzaron a caer, amenazando la posibilidad misma del tratamiento. Miguel, que años antes se habría frustrado con la fragilidad del paciente, ahora sabía exactamente qué hacer. Llamó a su padre. Hernán llegó y pasó horas junto a la cama, no intentando una cura milagrosa, sino simplemente irradiando una calma y una fuerza que parecieron impregnar el aire mismo de la habitación. Fortaleció el espíritu del niño, mientras que la ciencia de Miguel se preparaba para curar su cuerpo. Al día siguiente, la terapia fue un éxito rotundo. Más tarde, padre e hijo observaron juntos al niño durmiendo pacíficamente, la ciencia y la compasión habiendo logrado una victoria conjunta. No necesitaban palabras. En ese silencio estaba la comprensión de que se habían convertido en más que padre e hijo. Eran socios en un legado, dos mitades de un círculo completo de curación. En una noche lluviosa, muy parecida a aquella que selló el destino de los Ramírez tantos años antes, Hernán y Miguel estaban en la oficina de la fundación, revisando fotografías antiguas para un documental sobre la historia del hospital. Las imágenes contaban la saga completa: el terreno baldío de la esperanza, los primeros ladrillos de la nueva esperanza, la inauguración del ala pediátrica, el rostro sonriente de Ana, la primera paciente, ahora una adolescente sana. Miguel se detuvo en una foto de Hernán, poco después de su recuperación, todavía con aspecto atormentado. A veces me pregunto, dijo Miguel pensativo, si todo no estaba predestinado. El accidente, Gabriel, nuestro encuentro. ¿Crees en el destino? Hernán miró la lluvia que corría por la ventana y una suave sonrisa asomó a sus labios. Solía creer que el destino era algo que yo forjaba con fuerza y dinero, respondió. Después creí que era un castigo. Hoy lo veo de otra manera. Gabriel no me dio una cura, me dio una elección. El milagro no fue volver a caminar. El milagro fue la oportunidad de convertirme en un hombre diferente, y esa oportunidad se presenta todos los días en cada pequeña decisión. El destino, hijo mío, no es el camino, sino la elección de cómo caminarlo. En el 20º aniversario de la Fundación Castillo Ramírez, se celebró un gran evento para conmemorar 2 décadas de servicio. La audiencia era un mosaico del viaje de Hernán. Elena Morales, ahora abuela y matriarca de Nueva Esperanza, sentada junto a médicos de renombre. Familias que habían sido ayudadas por la Fundación junto a antiguos ejecutivos de Castillo Corp. Ahora jubilados, Hernán, mayor y más frágil, subió al podio con la ayuda de Miguel. Su voz, aunque debilitada por la edad, conllevaba una autoridad moral inquebrantable. Habló de segundas oportunidades y del poder de la comunidad. Al final, se giró hacia su hijo.
Un legado no es lo que dejamos para las personas, sino lo que dejamos dentro de ellas, dijo. Y hoy dejo este trabajo en las manos más capaces y compasivas que conozco. Anunció oficialmente su jubilación, nombrando a Miguel como el nuevo presidente de la fundación. Miguel, al tomar el podio, miró a la multitud y luego a su padre. Tuve el honor de tener dos padres, dijo, la voz quebrada. Uno, Antonio Ramírez, me enseñó a amar. El otro, Hernán Castillo, me enseñó a redimir. Prometo honrar a ambos. Hernán se sentó, y al ver a su hijo, su heredero, ser ovacionado de pie, sintió que la última punzada de su larga penitencia se disolvía en paz. ¿Y qué decir de Gabriel, el niño con ojos de alma antigua, que fue el detonante de todo? Su partida fue tan enigmática como su llegada. Habría sido un ángel, una manifestación del propio universo, buscando reequilibrar sus cuentas, o simplemente un niño con una carga gloriosa y terrible. Quizás la respuesta no importe. Lo que importa es lo que representó, la encrucijada. No le ofreció a Hernán una cura, sino una transacción cósmica, un intercambio de dolor físico por responsabilidad moral. Su última aparición, no como un niño de carne y hueso, sino como un espíritu sereno en el momento de la revelación final, fue la confirmación de que su misión estaba cumplida. No necesitaba solo curar las piernas de un hombre, necesitaba plantar una semilla de arrepentimiento que, regada por años de penitencia, floreció en un legado de sanación que tocó miles de vidas. El sacrificio de su propia fuerza vital no fue en vano, pues se multiplicó infinitas veces en las manos del hombre al que enseñó a curarse a sí mismo, curando a los demás. Gabriel fue la chispa, la pregunta que obligó a un hombre a encontrar su propia respuesta. Y así, mi querida comunidad de relatos que tocan el alma, llegamos al final de nuestro viaje. La historia de Hernán Castillo y Miguel Ramírez no es solo una historia de dolor y redención, sino un testamento sobre la elección. Nos muestra que el pasado, por más oscuro que sea, no tiene por qué ser una sentencia final, sino que puede convertirse en el cimiento sobre el cual construimos nuestro mejor futuro. Nos muestra que un legado no se mide en edificios o fortunas, sino en el número de vidas que elevamos y en la cantidad de dolor que transformamos en esperanza. La imagen final que dejo con ustedes es la de un Hernán muy anciano, sentado de nuevo en una silla de ruedas, no por parálisis, sino por la fragilidad de la edad, y a su lado Miguel, empujando el columpio de su propia hija Sofía en el jardín del hospital que construyeron juntos. El ciclo está completo. El dolor ha dado paso a la paz, el odio ha dado paso al amor, y la oscuridad, finalmente, ha sido vencida por una luz que ellos mismos eligieron encender. Espero que esta saga de dolor, perdón y redención haya tocado su corazón. El viaje de Hernán y Miguel es una poderosa lección de que hasta las heridas más profundas pueden ser sanadas y que nunca es tarde para reescribir el propio destino con actos de bondad y amor. Si usted también se ha emocionado y cree en el poder de las segundas oportunidades, le pido que demuestre su apoyo dándole me gusta a este video para que pueda inspirar a más personas. Suscríbase a nuestro canal para continuar viajando con nosotros por otras historias emocionantes como esta. Y, por supuesto, su opinión es el alma de nuestra comunidad. Comente aquí, abajo, cuál fue la lección más valiosa que extrajo de la transformación de Hernán. Estoy ansioso por leer e interactuar con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y hasta nuestra próxima historia.